Buenos días, buenas tardes y bueno, muchas gracias por la paciencia a quienes habéis entrado en el primer momento. Vamos a empezar ya, si os parece bien. Bueno, a nivel logístico, esta sesión va a durar hasta las 4 o 4 menos 5 menos 10, según veamos un poco el ritmo de las preguntas, respuestas, comentarios, debate. Y bueno, en primer lugar, agradeceros la asistencia de todas las personas aquí y en especial a Alberto Ruiz Aguiar, que él es periodista en Business Insider España y se encarga del área de tecnología y digital y también de ciberseguridad. En ese sentido, el objetivo de este Cyber Lunch a nivel general es un programa que tenemos desde la Fundación ESIS, la Fundación Empresas, Seguridad y Sociedad Digital, en la que lo que se hace básicamente es tener conversaciones con un carácter un poco más divulgativo, que tienen el objetivo, ¿no? La meta de intentar hablar de temas que a lo mejor no están tan tratados por partes de fundaciones, de think tanks y demás, con un foco muy específico en sociedad digital en España. Entonces, en ese sentido, hoy queríamos tratar un tema que nos parecía muy oportuno, que era el papel del periodismo a la hora de hablar de estos temas, ¿no? Porque creemos que no solamente es importante hablar de la ciberseguridad o de la tecnología y la digitalización desde un punto de vista de colaboración público-privada al uso, ¿no? Como se entiende tradicionalmente, lo que sean las empresas privadas, sean grandes, sean pymes, pero también consideramos muy importante tener en cuenta la voz del periodismo, porque al final pues, son esos vehículos, ¿no? Del contenido, de los mensajes y también de saber transmitir en un lenguaje mucho más claro a la ciudadanía, pues porque estos temas importan, ¿no? Es decir, que no se quede solamente en ese mundo más endogámico, ¿no? de este asunto que es fascinante, pero que sí que es cierto que necesitamos tratarlo con un lenguaje mucho más cercano. Entonces, en ese sentido, contamos con Alberto Ruiz Aguiar, que es de Algeciras. Él empezó a trabajar en medios de comunicación hace algo más de una década, ejerció periodismo local y periodismo de investigación en una revista de Málaga que compaginó con sus estudios y sus propios proyectos como una web satírica de información universitaria. Desde 2016 vive en Madrid, donde realizó un máster en la Universidad Complutense sobre periodismo multimedia y ejerció el periodismo en agencias de noticias como Europa Press o en portales de información bursátil y tecnológica como Bolsamanía o Android Ayuda. Tras un paréntesis de un año en Ceuta como jefe de digital del decano del periodismo allí, el Faro de Ceuta, regresa a Madrid a Business Insider España, primero como colaborador y luego como redactor de tecnología y ahora como editor de política. Y desde ahí compagina sus tareas con su especialización en ciberseguridad y en las implicaciones que tiene la tecnología para la sociedad. Sus intereses basculan entre esa intersección entre tecnología, sociedad y política, que es el objetivo de esta sesión, y entre la regulación y la política digital, y cómo a través de esas herramientas podemos lograr que las nuevas herramientas digitales no dejen a nadie atrás ni perpetúen desigualdades. En ese sentido, de nuevo, agradecerte a ti, Alberto, la presentación y bueno, ya tienes todo el tiempo que consideres y nada, estamos encantados de poder escuchar. Gracias. Fabuloso. Pues lo primero, Raquel, muchísimas gracias a ti y a toda la Fundación ESIS por vuestra invitación. Quería comenzar un poco remarcando eso, ¿no? Lo comentábamos antes a micro cerrado, por así decirlo, la importancia que tiene que fundaciones como ESIS existan y trabajen, y creo que en su nombre pues va todo, ¿no? De empresa, de seguridad, de sociedad digital. Creo que es algo que está basculando constantemente, tiene que seguir siendo algo sujeto a debate, porque es verdad que las redes tecnológicas, que esta semana están presentando resultados financieros, veremos a ver qué sorpresas traen, pues llevan años, llevan décadas desarrollando tecnologías y, bueno, como bien sabéis, la Unión Europea está trabajando en muchísimas regulaciones precisamente para el sector digital. Al mismo tiempo, las amenazas que vemos en el mundo digital, las amenazas que podemos sufrir cualquiera de nosotros, cualquier pyme, cualquier gran compañía, están a la orden del día, siguen sofisticándose y en definitiva creo que podríamos empezar planteando un poco el estado del arte, ¿no? del periodismo tecnológico. Yo empezaría comentando, por ejemplo, que el periodismo al final es un sector, es un mercado que también se digitalizó, quizá uno de los primeros en digitalizarse, lo hizo de una forma muy apresurada y a veces con mayor o menor éxito. Esto, pues, al final ha desembocado en que la prensa esté pues eso, sujeta a una serie de dinámicas que tenemos que atender, pues, algoritmos que son los mismos algoritmos que ahora debemos regular desde el mismo continente. Ahora, por si fuera poco, estamos hablando de que la inteligencia artificial podría sustituir, pues, a diseñadores, artistas, músicos, y también se podría
sustituir a periodistas. Hace un año no nos podíamos imaginar que un modelo de lenguaje extenso como GPT-3 iba a desembocar en un producto como ChatGPT y se iba a convertir en un fenómeno prácticamente viral en todo el planeta. Ni siquiera podíamos llegar a imaginar que Microsoft iba a poder disputar el trono a Google en el ámbito de las búsquedas en línea, pues con el despliegue del ChatGPT en Bing. Bueno, yo soy bastante claro con esto. Cuando me preguntan si un periodista va a poder ser sustituido por un modelo de inteligencia artificial, preguntaría primero qué tipo de periodista tenemos en mente, porque es que periodismo hay miles, periodistas también hay miles, y no es lo mismo a lo mejor una persona que se dedica a generar contenidos constantemente para tratar de colocar cosas en los primeros puestos de búsqueda, atendiendo a criterios de SEO que todos conocemos bien hoy, a un periodista que a lo mejor busca indagar e incluso reflexionar, que hoy día en prensa es muy complicado reflexionar sobre los desarrollos técnicos que vamos conociendo prácticamente día a día. Y claro, ese ámbito, ¿no? El SEO, pues a lo mejor va a poner patas arriba el sector de la prensa, como bien sabéis, con el despliegue de alternativas a ese SEO convencional, dado que ChatGPT pues promete cambiarlo todo, y a lo mejor sí, a lo mejor efectivamente hay muchas personas que van a tener que reconvertirse profesionalmente dentro del periodismo, porque no va a tener razón de ser pues el trabajo que vienen realizando hasta el día de hoy. Un trabajo que yo no quiero tampoco pensar si es necesario o innecesario, o favorece o endurece el periodismo. Al final todos caemos en el famoso clickbait, y todos caemos en esas noticias que aparecen en nuestra aplicación de Discover de Google, y al final esto es un negocio y hay que garantizar que la gente conoce tu cabecera y entra a leerte, sobre todo porque es la única vía que hay ahora mismo para poder tratar de mover esos usuarios a lo mejor artículos en los que se invite un poco a la reflexión. Pero también, la digitalización en la prensa ha desembocar también dinámicas de trabajo mucho más rápidas, mucho más ágiles, y a veces en detrimento de la calidad de la información. Bueno, no tengo ni que explicar lo que es una fake news, ¿no? Hay compañías, agencias y medios que se están especializando precisamente en combatir la desinformación en Internet. Y es un mercado tan volátil que el día de mañana a lo mejor necesitamos también mejores herramientas para detectar esas creaciones realizadas con Stable Diffusion o con otros poderes de inteligencia artificial generativa para realizar fotografías. Hace no tanto ya vimos imágenes del Papa refundado en un abrigo, que evidentemente eran imágenes falsas, pero muchas veces son prácticamente... A mí de todo esto, una de las cosas que más me preocupa, cómo evoluciona la tecnología, o hacia dónde evoluciona más bien la tecnología, y en concreto la inteligencia artificial, es el hecho de que es todo tan rápido, está todo tan envuelto en marketing, porque al final detrás de muchos desarrollos están empresas privadas gigantes, multinacionales estadounidenses, que el problema de la falta de reflexión en la prensa en general y en la prensa tecnológica en concreta nos lleva a caer mucho en la ley de Amara, que es esta ley en la que, todos, digo yo el primero, vamos a sobreestimar los efectos inmediatos de la tecnología e infravalorar los efectos a largo plazo o a medio plazo que una novedad o que un despliegue puede tener. Se me ocurre, por ejemplo, hace 2 o 3 meses, esos hilos en Twitter tan entusiastas contando que ChatGPT se había puesto triste porque yo le he dicho que no me gustaba cómo había escrito una respuesta. Bueno, esto lo he hablado con muchísimas expertas, porque por suerte una de las ventajas de ser periodista es poder hablar con tantísimas expertas como recién que está aquí presente, es, la inteligencia artificial no tiene emociones, no es un ser humano. Mientras nos entusiasmamos ante la idea de que una máquina pueda sentir, cosa que no sucede, estamos infravalorando, por ejemplo, los riesgos que hay actuales en los sesgos algorítmicos. Los sesgos de algoritmos
que determinan, por ejemplo, quién puede llevarse una hipoteca, quién puede llevarse una subvención pública o incluso qué medio aparece en los primeros puestos de la página de resultados de un buscador. Frente a eso, como sabéis, la Comunidad Europea, la Unión Europea, anunció en la presente legislatura varios reglamentos. Ya los tenemos en vigor, dos de ellos ya están en vigor, concretamente me estoy refiriendo al reglamento de mercados digitales y al reglamento de servicios digitales. El proceso es lento y ahora, si queréis, abundo un poco más la calidad de la información que tenemos ahora mismo en España. Por supuesto, hablo siempre desde mi punto de vista personal, pero bueno, como iba diciendo, estos dos reglamentos son quizás dos de las puntos de lanza junto al reglamento de inteligencia artificial que conoceremos pronto, o junto al reglamento general de protección de datos que fue en aplicación en 2018, son, como decía, puntos de lanza de la Comunidad Económica Europea, del viejo continente, para tratar de decir en el contexto geopolítico y tecnológico aquí también estoy yo, no todo vale. Precisamente, bueno, ayer conocíamos, en palabras de Thierry Breton, el comisario de Mercado Interior, pues cuáles serían las 19 empresas que iban a formar parte iban a estar sujetas inicialmente al reglamento de servicios digitales. Y hay nombres que, bueno, que cabía esperar. Microsoft, Google, Apple, Meta. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, a mí me gusta llamar la atención el hecho de que hace 2 años, cuando conocimos los borradores de estas normas, hubo voces muy críticas en Estados Unidos, no solamente fruto de los lobbies de estas grandes tecnológicas, sino también pues, del hecho de que la Unión Europea quiere atacar a las empresas americanas. Bueno, aquí, como decía, está TikTok, está AliExpress, no es solamente las empresas americanas, también está Booking, que es una empresa europea. Lo que quiero decir es que hay que abstraerse tal vez de esta dinámica geopolítica o políticas secas a la hora de regular, a la hora de plantear regular tecnologías, teniendo en cuenta que al final será algo prácticamente inapelable. La tecnología necesita ser regulada y eso no implica que se vaya a limitar su innovación, sino implica que va a estar siempre al servicio del ser humano. No quiero usar el discurso de los más de que la tecnología, de la inteligencia artificial nos va a sobrepasar en cualquier momento y que la humanidad está en peligro, porque considero que hay peligros más inmediatos. De nuevo, la ley Amara, sobreestimamos el impacto de la tecnología a corto plazo, pero a lo mejor estamos infravalorando los efectos que la carbonización durante décadas ha tenido en nuestro planeta. A lo mejor es más urgente y peligroso para el ser humano que siga otra vez la crisis climática, que la inteligencia artificial siga creciendo y desarrollándose. En España también hemos entrado un poco en esta retórica de la regulación tecnológica, y hablo de retórica porque hay veces que tengo la impresión personal de que estas regulaciones pueden quedarse un poco a vaso colmado o con un saco medio vacío, porque bueno, leí anoche a un desarrollador, a un investigador de inteligencia artificial de la Universidad de Córdoba, precisamente, que planteaba el concepto de critical hype, ¿no? Bueno, el concepto de que efectivamente en España tenemos pues, una estrategia nacional de la inteligencia artificial, tenemos una carta de derechos digitales, pero tendremos en Europa pronto ese reglamento de la inteligencia artificial que planteaba hace un momento, pero ¿hasta qué punto vamos a ser capaces de, con esas herramientas de las que nos hemos dotado, bueno, pues de garantizar que las compañías, grandes, pequeñas, pues usen o hagan un uso responsable de la tecnología y desarrollen despliegues responsables, éticos, transparentes y justos de esa tecnología? Todo esto que estoy hablando de inteligencia artificial también sirve para hablar de ciberseguridad, solo que aquí además entra otro factor en vista, el factor de los ciberdelincuentes. Seguramente en esta conversación hay más de un asistente que se echa las manos a la cabeza cada vez que un medio de comunicación usa la palabra hacker indistintamente para referirse de una persona que se dedica a la seguridad informática o que es un apasionado de la tecnología, de precisamente un criminal informático. Yo tengo una opinión un poco sui generis sobre este tema, y además es un tema que sostengo a debate con muchos hackers, precisamente con los que suelo hablar. Yo creo que un criminal informático, pues, es un ciberdelincuente,
pero también creo que la palabra hacker no es necesariamente peyorativa ni debe ser empleada de forma peyorativa. A lo que quiero llegar es que yo creo que no pasa nada muchas veces en referirnos a un ciberdelincuente como hacker, si a lo mejor ese hacker, pues en lugar de haber asestado un golpe a una multinacional o haber robado un banco, cosas que ya hemos visto, ha hecho una proeza en pos del bien común y del desarrollo social. Pero es que aunque sea un ciberdelincuente, al final las herramientas y técnicas que quedan son de hackers, y creo que es necesario plantear este concepto o este debate en otros términos, porque para mí hablar de hacker de sentido blanco, hacker white hat, de hacker ético, a mí esos conceptos me parecen redundantes. Yo siempre creo que la idea de ser hacker viene intrínseca de la idea de ser curioso, la idea de tener una capacidad de pensar de forma lateral, la de tratar de llegar a un objetivo explorando todos los caminos posibles. Creo que eso, que hagas el mal, pues también implica ser hacker. Al margen de este debate, para que todo el mundo se quede tranquilo, yo en mis artículos siempre trato de distinguir muy bien qué es un hacker de un ciberdelincuente. Me parece interesante que también, además de hablar de regulación tecnológica y de concepto de criticar, tengo todos estos mecanismos regulatorios, pero en la realidad pues el papel lo siguen teniendo una serie de personas, entidades, empresas, organismos que tendrán la última palabra. En el ámbito de la ciberseguridad entiendo que sucede un poco igual, no solo porque existan ciberdelincuentes, existen, sino también porque creo que en ocasiones no somos honestos con nosotros mismos. Yo lo veo mucho, y aquí ya incorporo un poco esa parte de empresa, esa parte de la necesidad de hablar de ciberseguridad también en el ámbito corporativo, pero creo que a veces no somos honestos y nos recordaba, pues, hablando del caso Alcacet. Sé que es, como ya sabéis muchos, un joven de 19 años que pues acumula ya varias fechorías a sus espaldas, que ha hecho curiosos amigos por su camino e incluso alardeaba de sus capacidades hacking en podcast, en YouTube. Bueno, este chico fue capaz de robar miles de datos de miles de contribuyentes españoles accediendo al punto neutro judicial. Y también por intentar retratar un poco la panorámica de cómo veo el periodismo, yo me sorprendió pues ver que todos los medios hicimos prácticamente un calco de la misma información. Todos llamamos la atención en que un chico de 19 años había logrado pues, esa proeza, o esa fechoría, en función de a quién le puedas preguntar, pero nadie se hizo la pregunta de, bueno, ¿cómo había sido esto posible? ¿Cómo? Vale, es un chico de 19 años, pero tiene un talento excepcional, quiere decir que tampoco hay que caer en un edadismo o una complacencia o un paternalismo con la gente joven, porque posiblemente hay gente incluso más joven que Alcacet, más joven que yo, que será pues grandes profesionales, pero donde quería llegar es, quizá ahí la noticia era que el punto neutro judicial estaba absolutamente desprotegido, porque si tenéis acceso al auto judicial en el que se procesa este chico, podéis ver que el acceso a ese punto neutro judicial se produjo después de que se filtraran o que se tomaran dos credenciales de funcionarios de unos juzgados. Quiero decir, si basta robar un par de contraseñas para acceder posiblemente al corazón de los datos de todo el Estado, el problema, por mucho que los organismos internacionales digan que España es madura en ciberseguridad y que evoluciona en el ámbito de la tecnología, reduciendo su brecha digital, por mucho que nos complazcamos de hacer esos informes, que titulemos, yo el primero, remarcando los grandes éxitos y progresos que se están haciendo en España, creo que es importante también guardar crítica y ser honestos y autocríticos y en fin, al final esto también es fruto de las conversaciones que yo he podido mantener con muchos hackers que plantean, bueno, pues que esto, pues como hablábamos antes de regulación algorítmica, es todo marketing. Entonces, si por un lado tenemos a los que están desarrollando la inteligencia artificial prometiendo que son transparentes y éticos, y al final es paradería, y por el otro tenemos a quienes supuestamente tienen que encargarse de segurizar toda nuestra información y proteger pues todos los órganos del Estado
reivindicando lo seguros que ya somos cuando no es cierto, me generó una desazón. Esto lo podemos ver incluso con casos muy concretos. Es cierto que la digitalización ha puesto todo el mundo patas arriba y es cierto que hay iniciativas muy interesantes como el plan TIC Digital, que está ayudando especialmente a pymes a revertir su situación y a digitalizar algunos campos de su negocio. Yo en su día también planteé dudas, porque, como sabéis, el TIC Digital tiene diversas áreas y una es el marketing precisamente y la creación de páginas en redes sociales. Igual que tenemos que ser honestos con nuestras capacidades y competencias, creo que también tenemos que ser honestos con lo que verdaderamente queremos. ¿Qué queremos digitalizar? ¿Cómo lo queremos digitalizar? ¿De qué forma puede ayudar a una panadería en un pueblo de la España interior a tener una página en Facebook si ya tiene a lo mejor sus 40, 80 clientes del pueblo o de la comarca? En este sentido, bueno, recurrimos al escepticismo de siempre. A nivel político lo vemos mucho y no os sorprendo si digo, en fin, cuántas smart cities hemos visto en este país, cuántas aplicaciones de turismo inteligente hemos visto, cuando a lo mejor pues estamos hablando de farolas que se alimentan con la luz solar o de plataformas turísticas que son un Google Maps con 4 detalles incluidos para visitar en un municipio. El discurso digitalizador, aquí marco de nuevo en el trabajo que hacemos los periodistas, aunque deberíamos hacer más los periodistas, es bastante sugerente ese discurso de estar subido al carro, que abre camino y subir un poco a ese salón privilegiado, ¿no?, en el que podemos ver cómo se está dando forma al futuro. Pero en Business Insider, en la edición española de Business Insider, tenemos claro de que tenemos que ser cuidadosos a la hora de dar forma a este futuro y por eso una de las marcas de la línea que seguimos en nuestros artículos es contar precisamente quiénes serán los líderes de mañana, qué podemos esperar de los próximos años, porque aunque todo parezca brillante, viendo los desarrollos que se están implementando o viendo las evoluciones a ciertas tecnologías o viendo los ciberseguros que estamos consiguiendo ser, a pesar de que tenemos esa promesa de futuro brillante, yo suelo ser un poco pesimista en ese sentido. Creo que nos enfrentamos a un desafío mucho mayor de lo que nos esperamos y creo que, por supuesto, la empresa es parte indispensable para conseguir que ese futuro pesimista que yo estoy augurando ahora no sea el único posible. Se me ocurre, por ejemplo, y yo esto lo abordo mucho siempre que me toca cubrir, pues eso, un ataque informático a una empresa. Yo entiendo que un ataque informático a una empresa puede generar una crisis reputacional, pero a lo mejor no informar de él debidamente o no haber advertido a sus usuarios de que sus datos se han podido ver expuestos a una brecha puede perjudicar todavía más su reputación. Por eso yo quería aprovechar un poco esta edición de Insider Launch para plantear un poco la necesidad de que las empresas sean copartícipes. Sé que las que estarán aquí, pues evidentemente, el marco en el que nos movemos, el trabajo que hace la Fundación ESIS, muchas veces lo creen, pero creo que es necesario trasladar este mensaje mucho más allá y mucho más lejos, porque la transparencia es algo inapelable si queremos imaginar un futuro tecnológico mejor. Y no me refiero únicamente pues eso, a que una empresa haya sufrido un ataque informático. Me refiero también a que sean transparentes con sus algoritmos y que intenten participar de auditorías algorítmicas para probar que sus sistemas, que sus modelos de inteligencia artificial, pues a lo mejor no están discriminando a un colectivo vulnerable de la sociedad o a un colectivo amplio como el de las mujeres, el de los inmigrantes, que está sucediendo ya. Esa transparencia es indispensable. También en el ámbito de la seguridad informática, de la ciberseguridad, claro, me sorprende muchas veces ver cómo estas instituciones del Estado explican lo bien que está evolucionando el país, lo bien que está reduciendo su brecha de seguridad del país, su brecha digital del país, cuando no hace tanto veíamos el caso de un hacker que logró detectar una vulnerabilidad en las máquinas de vending de billetes de Renfe
Y la respuesta de Renfe, de la operadora, fue denunciar al hacker. Esto es algo que a los periodistas nos suena porque, en fin, es la habitual caza al mensajero. En lugar de encontrar o abordar la raíz del problema, intento silenciar a quien te lo está contando, y por suerte este hacker español fue felizmente absuelto en 2017, pero quiero decirte, hace no tanto eso seguía sucediendo. ¿Por qué no hay más empresas españolas? Yo entiendo que, a ver, la PYME evidentemente no tiene todos los recursos para ofrecer este tipo de soluciones, pero ¿por qué no veo a más empresas españolas en el mundo de las Batman? El mundo de las Atlantic, para quien no lo conozca, es a través de plataformas intermediarias o únicamente mediante iniciativa privada, las empresas pueden contratar a hackers freelance para que estos hackers hagan y realicen test de penetración sobre su infraestructura, sobre sus sistemas, para que de esta manera los hackers detecten si esta empresa, si su cliente precisamente tiene vulnerabilidades. Lo que Renfe denunció hace 10 años, hoy día grandes compañías como Google o como Meta remuneran a los hackers que encuentran estos agujeros. Precisamente Google, hace cuestión de unos días, para que nos hagamos una idea de que esto sigue sucediendo por desgracia, lanzó un fondo de ayuda legal para hackers que detectaran vulnerabilidades, porque lo que sigue sucediendo hoy día es eso, que un hacker encuentra un agujero de seguridad en el sistema y en lugar de ser recompensado o al menos agradecido, muchas veces se encuentran con denuncias. Bueno, esta primera presentación que estaba trasladando está llegando un poco a su fin, porque quería abordar, pues eso, el ámbito de la inteligencia artificial, de la regulación de las tecnológicas, que va muy de la mano, de la ciberseguridad. Sí quería remarcar que en el ámbito académico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito periodístico, me alegra y me congratula mucho ver que esta es una discusión que están liderando las mujeres. Estoy preparando un artículo precisamente preguntando a compañeras del sector, bueno, por qué si el sector está tan masculinizado, que no está, y creo que es innegable hablar de que las carreras STEM pues, necesitan a más chicas. Me alegra encontrar pues, precisamente que en el ámbito de la regulación, en el ámbito de la ética tecnológica, esta discusión la lideran mujeres, como bueno, Emma Galdon o como Alicia Belli, coautora de Privacy Power, y esto también sucede en el periodismo. Es decir, modestamente, mi punto de partida es privilegiado, en el sentido de que no soy hombre cis heterosexual, blanco, etcétera, pero sorprendentemente, bueno, la prensa, sin estar tan masculinizada, adolece de los mismos problemas que adolece toda la sociedad. Y en cambio en la prensa tecnológica sí tenemos referentes, hablando de la regulación o de ética, referentes como Marta Milano, como Esther Paniagua, que me invita a pensar que a lo mejor ese futuro distópico del que se hablaba antes no es necesariamente al que nos encaminamos si seguimos trabajando juntos y si sobre todo las seguimos escuchando más indispensables. Por mi parte, bueno, creo que con esto he hecho un somero repaso de cómo está el periodismo en concreto, en general y en concreto el periodismo tecnológico, está sumido en una intensa transformación. Yo llevo escuchando que estamos sumidos en una intensa transformación desde que empecé a estudiar la carrera hace 13 años. Quiero deciros que esto no cambia y afortunadamente el sector tecnológico pues, también va a sumirse en una intensa transformación, sobre todo para que las herramientas de las que nos estamos dotando estén siempre a nuestro servicio, y no como ha venido sucediendo hasta ahora o como puede suceder en un futuro, que nosotros estemos al servicio de estas herramientas. Sin más, bueno, Raquel, pues, si quieres que debatamos un poco esto que he dicho. Sí. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Yo creo que ha sido un repaso muy bueno y también, vamos, la sinceridad también siempre se agradece. Así que fenomenal. Ahí justo has comentado un tema, ¿no? Que era, por ejemplo, el ejemplo que has dado de hablar de hackers, ¿no? Muchas veces se suele ver como una palabra peyorativa, ¿no? Porque se asigna pues, a la ciberdelincuencia, pero muchas veces para poder atraer la atención del lector necesitas utilizar en el titular una palabra que luego cuando lees el mensaje ni siquiera se refiere a un hacker en un sentido peyorativo, se refiere a una persona que trabaja en defender a una entidad de ataques informáticos. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia? Es decir, o sea, ¿crees que la gente... Es decir, ¿qué tipo de mensaje necesita una persona recibir en un periódico
en temas tecnológicos, porque uno de los grandes retos es que la tecnología se suele ver como una sección en específico, y en realidad muchos temas deberían aparecer en otras secciones. Yo, por ejemplo, recuerdo, y también me lo han dicho muchas personas, que en los años 2000 había un debate muy importante de que por qué Europa tenía que ser una sección propia, porque no se entendía la importancia de Europa como sección propia. Y luego con los años se ha demostrado que sí, que es importante. Entonces, en el ámbito de la tecnología al final es así, porque ya no es hablar únicamente del sector como tal, también es ver el impacto de la digitalización en la agricultura, en las finanzas, en menores de edad y en personas mayores. Mira, empezando un poco por lo que planteabas, ¿no? Que muchas veces la gente se enfada al ver la palabra hacker cuando estábamos refiriéndonos precisamente a un hacker, a una persona que usa técnicas de hacking para el bien. No hace mucho, el año pasado, publiqué una entrevista con Jaime Ormón, que es un hacker aragonés que se dedica un poco a abrir datos institucionales, se dedica, por ejemplo, a auditar aplicaciones públicas de ayuntamientos, diputaciones, autonomías, agencias del Estado, para comprobar si esas aplicaciones se pueden hacer mejor. O también se ha dedicado estos últimos años a mejorar un poco el acceso a datos relacionados con licitaciones públicas o contratos, todo en pos de la transparencia. Y se dio la circunstancia de que yo titulé, bueno, a él siempre le habían referido a él como ingeniero que pone patas arriba en Estado, etc. A mí se me ocurrió titular por hacker y me encontré, para mi sorpresa, con alguna que otra persona que en Twitter me reprochó el uso de ese término porque Jaime no ha robado nada, no ha pirateado nada, él no es un hacker. Y en ese caso el propio Jaime aclaró a esta persona que sí, que él era un hacker, porque al final estaba usando técnicas de hacking para, bueno, pensamiento lateral, imaginar otras alternativas, otros caminos que llegar a su objetivo, que en este caso es mejorar la transparencia de las instituciones del Estado. Y además os invito a que me invitéis por aquí porque puedo hablar horas de este tema. Pues el caso es que, pues sí, como dices, hace no tanto debatíamos todavía de la pertinencia, ¿no? De que una sección fuese Europa, igual que planteamos la pertinencia, ¿no? De que es una sección como España, ahí que cabe cualquier cosa. Yo sí creo que sí lo hemos ido viendo en los últimos años, que los medios están siendo cada vez más transversales en el ámbito tecnológico. Y me congratula ver, bueno, pues además de medios como en el que yo trabajo, que estamos ahí machacones con el tema, ver compañeros en el país, ver compañeros en la Fundación Maldita, que se dedican a verificar contenidos, hacer una apuesta muy decidida y muy sólida por una tecnología que no se limite, porque esto es una de las cosas que a mí siempre me ha inquietado mucho. Siempre en este país, hasta hace no tanto, se ha interpretado que la tecnología, el capitalismo tecnológico, era eso a lo que, bueno, pues Microsoft lanza el nuevo Internet de Explorer, ¿no? Hablamos de 2007, pues Google lanza una actualización para Android, o que es el nuevo Samsung Galaxy que vas a poder comprarte este año. Nos hemos limitado muchas veces a producto, a producto y a producto y a producto, cuando a lo mejor había que tener una vista más a largo plazo. Volvemos a lo de siempre. El periodismo es una profesión que requiere y exige mucho, por suerte y por desgracia, y a mí me encantaría filosofar y reflexionar un poco más en casa, dedicarme a pensar, pero las noticias siguen llegando y hay que contarlas. Entonces es un poco ese dilema en el que estamos inmersos los profesionales de la información. Yo sí confío en que es algo paulatino y también prácticamente podría advertir quizás que es algo incluso generacional, para que la gente, pues eso, 80, 90 y ya la gente de los 2000, te digo, han naturalizado la tecnología como una herramienta clave y indispensable de sus vidas, no como algo accesorio, como podía ser interpretado pues, para personas más mayores, de edad más avanzada. Entonces, en el momento en el que se suele decir, ¿no? El mundo digital y el mundo físico se interponen cada vez más, es cuando vemos más importante que nunca, más necesario que nunca, que igual que nos tratamos de leyes y de regulación en el mundo físico, también lo hagamos en el mundo digital. Sobre todo cuando al final tenemos a grandes multinacionales tecnológicas que en la práctica funcionan como países. No, totalmente. Y bueno, yo creo que ahí hay un tema que, bueno,
aprovecho para comentar que si alguien tiene algún tipo de pregunta, comentario o simplemente quiere plantear algún debate con Alberto directamente, también podéis levantar la mano o podéis realizar la pregunta por el chat. Pero mientras también aprovecho para preguntarte, porque justamente estabas hablando de Maldita, ¿no? Y de estas organizaciones que hablan, que trabajan, ¿no?, en fact-checking, y muchas veces cuando miramos este tema, por ejemplo, hace poco, ¿no?, se sacaron nuevos informes sobre la Estrategia Nacional de Desinformación, ¿no?, que se está elaborando actualmente por parte del Departamento de Seguridad Nacional en presencia del Gobierno de Moncloa. Y uno de los retos más importantes que hay en cuanto a lo que es el fact-checking es la capacidad de compartir esa información los unos con los otros, porque hay organizaciones de fact-checking que se encargan mucho de ciertos temas o que no tienen los recursos humanos suficientes para tratarlo, no porque no quieran, sino porque a nivel financiero pues no tienen la capacidad para contratar más gente. Incluso teniendo a esas personas que tienen mucha valía y mucho conocimiento, muchas veces falta poder acceder a ciertos datos, sobre todo los datos más sensibles. Por ejemplo, pienso del impacto pues de algunas noticias, ¿no?, noticias falsas que puede tener pues, en la salud democrática, ¿no?, en la legitimidad de ciertas instituciones, de personas. Entonces, ¿cómo ves tú este tema? Y si nos puedes contar alguna experiencia y demás. Sí, bueno, puedo contaros que muchas veces, lo sabéis también por compañeros míos, a los periodistas no nos queda otra que guiar directamente con el Consejo de la Transparencia, dado que la primera instancia, que suele ser pues el de comunicación de la institución que completa, o el partido, o de la empresa que completa, no presta ayuda o no quiere colaborar. Al final hablamos de que en el ámbito político, y esto ya es casi más político que tecnológico, la reputación pues pone un valor intangible, clave, es indispensable, porque al final te la juegas todo para no caer en el descrédito de los ciudadanos. Yo creo que debemos hacer un ejercicio en todas las instituciones, todos los medios de comunicación, todas las empresas y todos los agentes que hablen de transparencia, porque en definitiva tenemos que ser conscientes de la misma forma que el derecho a la información no me avala a mí, sino que yo solamente soy o puedo ser un intermediario de la información para que cae todos los ciudadanos. La transparencia tiene que a lo mejor ser entendida de la misma forma. Y a lo mejor a mí no me apetece tampoco trasladarle al gabinete del ministerio de turno una duda que puede ser comprometida, pero por lo menos, que muchas veces se cae en el silencio administrativo o se ignora directamente al medio o al periodista que se quiere cargar de cierto tema. Muchas veces aquí también recojo un poco cómo es el periodismo a día de hoy en España. Responde ante ti alguien en función de quién seas, del prestigio que te avale, de si siquiera el funcionario o la persona contratada en ese departamento sabe quién eres o a qué te dedicas, porque el miedo es lo que impera. Yo a veces he dicho algo que no debía, he puesto en un aprieto a mi jefe, o mi jefe me va a poner en un aprieto a mí. En definitiva, creo que esto es un ejercicio que todos debemos hacer, ¿no? Y creo que, como decía antes, ¿no?, igual que el ámbito de la ética en tecnología es algo cada vez más amplio, más, bueno, es algo de lo que hablamos cada vez más gente, creo que también esto seguirá sucediendo en el ámbito de la transparencia. Y creo que en ese sentido, pues eso, plataformas como Maldita pues han hecho trabajo indispensable, ¿no?, para que podamos estar, pues eso, en ese punto de seguimos remando como hormiguitas y poco a poco viene estando. Muy bien. Y mira, tenemos una pregunta, un comentario de Jimena Rodríguez que dice: desde tu experiencia, el caso de la detención del joven Al-Qassim muestra que hay un problema de ciberseguridad en las administraciones públicas. ¿Qué hace falta para llegar a ese punto de transformar la narrativa en los medios? Y hacía falta hacer una crítica y hacerse la pregunta que decías de por qué estaba tan desprotegido el punto neutro judicial. Pues mira, esto lo entronco con el inicio un poco de la sesión, ¿no? Al final son muchísimos los factores que interfieren en cómo un periodista o cómo un periódico o cómo un medio de comunicación en definitiva puede contar una historia. El primero de ellos puede ser precisamente, además de la honestidad del periodista, puede ser pues un modelo de negocio. Si un medio de comunicación tiene un paywall, un muro de pago,
y una audiencia y una comunidad que respaldan al trabajo de esos profesionales, lo más probable es que ese medio tenga los recursos necesarios para poder ahondar en la historia que pueda haber detrás de Alcasset. No me malentendáis, yo pienso que Alcasset tiene, bueno, no solo un artículo, tiene una novela, una película y una serie, pues que estamos hablando de un chico jovencísimo con unas capacidades enormes. Pero sí creo que al final, hacía esa pregunta retórica al comienzo, ¿no? Y yo me la puedo responder, ¿por qué todos los medios contamos lo mismo? Bueno, al final, muchos medios fuimos a lo mejor los primeros en hacer la narración de qué había sucedido, porque al final lo inmediato, lo urgente era ese auto judicial indicando que este chico pasaba a disposición judicial, pero al final hubo un seguimiento posterior, una cobertura posterior que respondía a algo que se cuenta con 3 letras y que a todos os suena: SEO, optimización de motores de búsqueda. Al final, si un periódico que no tiene todos los recursos disponibles o que necesita llegar a no sé cuántos millones de clics para poder vender una inserción publicitaria y poder mejorar su facturación, ese periódico va a hacer todo lo que sea posible para aparecer en Google, en Bing, en las nuevas soluciones de Google como Discovery, en fin, en intentar que sus contenidos sean virales. Entonces, es un tema muy complejo. No tengo tampoco la razón absoluta, hablo en términos estrictamente personales. Yo pienso que a lo mejor es una rueda, ¿no?, que se retroalimenta y que a lo mejor para que la prensa tenga más credibilidad y que pueda, pues, hacer mejor su trabajo, primero necesita tener gente que les crea. Y para eso sí que invito a la gente a hacer también una introspección, preguntarse cómo consumo medios de comunicación. Compro un periódico en un kiosco, no estoy diciendo que haya que volver al papel, no soy tan romántico, pero compro un periódico, me suscribo a algún periódico, a varios. ¿Cómo me informo? Porque a lo mejor lo que está sucediendo es que te estás informando a través de tu móvil, a través de una aplicación de agregación de noticias, a través de Discovery, a través de Twitter, a través de Facebook, y ahí ya no estamos haciendo solo periodismo, ahí estamos compitiendo en una jungla por tu atención. Entonces, también sucede esto, pues, esos titulares, ¿no?, clementistas y espectaculares. También aquí rompería una lanza a favor de la prensa. Tampoco podemos ser academicistas con los titulares, porque hay que ser divulgativos, hay que tratar de explicar las cosas de la forma no burda, pero sí lo más llana posible a la gente, y hay que entender que posiblemente a muchos de los periodistas se nos pasan mil detalles técnicos detrás de una información. Pero al final lo que sucede es eso. ¿Cómo cambiar esto? Pues yo entiendo que hay cambios en el horizonte, ¿no? Si efectivamente Google ve que su trono se está disputando, a lo mejor algunos medios dicen, bueno, pues en lugar de ir a granjear millones de clics, voy a apostar por crear historias de relevancia que consoliden y que formen una comunidad, y que sea esa comunidad al final un poco lo que, por otro lado, han conseguido muchos creadores de contenido en plataformas como Twitch, como comunidades que se sienten identificadas con el contenido que esa persona crea en YouTube, en este tipo de plataformas. Y bueno, pues ese es el modelo de negocio clásico de la prensa. Ese es el modelo de negocio clásico que hemos perdido un poco, o que hemos desenfocado un poco en pos de esta jungla que es Internet al día de hoy, y es un poco lo que suscita que tengamos fenómenos como este de Alcasset tan maltratados, porque a lo mejor habría que habernos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasó en el punto de vista judicial? ¿Cómo se puede hackear tan fácil algo tan crítico para la administración? Muy bien, gracias. No sé si hay alguien más que quiera realizar alguna pregunta o algo, sugerir algún tema. Pero yo creo que en cualquier caso, al final, o sea, un tema, ¿no?, que la has tratado durante toda la sesión, pero que no se ha hecho explícitamente, es que tampoco podemos hablar del periodismo como si fuera una única cosa, ¿no? Porque dentro del sector pues hay muchas realidades. Es decir, están los periódicos tradicionales que tienen una existencia desde hace décadas, ¿no?, y que se mantienen, y que más allá de los vaivenes financieros que puedan tener, van a seguir sobreviviendo, menos por el momento. Después están los periódicos que siempre han estado y que han ido creciendo, bajando, pero que siguen. Y después están esos periódicos que quizás no son tan generalistas, son más especialistas,
que ahí quizás también se enfrenta al reto pues, del muro de pago, ¿no? Porque muchas veces tienen que decidir entre pagar un muro de pago y que solamente las personas muy específicas que quieran leerlo lo paguen y que por tanto puedan acceder a una información muy buena, muy precisa y muy detallada. Y después periódicos que están en abierto, que son están igual de trabajados, pero claro que también se enfrentan. Entonces muchas veces en todo el orden de temas que hay para tratar política nacional, incluso política internacional, que es todavía más complicado cubrirlo, o política europea, pues hay una serie de temas mucho más convencionales, ¿no?, que siempre tienen que aparecer, pero luego la tecnología dentro de esa zona de prioridades pues va bailando. Sí, pero con todo, Raquel, fíjate, la tecnología ya es algo que nos atraviesa a todos, no que usemos, sino que nos afecta. Entonces, al final, sí creo que es importante imaginar también en ese futuro utópico, distópico, cómo serán los medios de comunicación entonces. Posiblemente a lo mejor en Estados Unidos haya algunas pistas y a lo mejor veamos formatos como Axios, con todo lo bueno y con todo lo bueno que llevan, que sean simplemente pues casi agregadores y con enfoques y noticias muy, muy breves y muy más caras. Pero bueno, yo quiero pensar que a lo mejor Internet el día de mañana recupera un poco ese potencial utópico que tuvo en los años 90, ¿no? En el que la información volaba de un lado a otro y un periodista no tenía por qué tener más relevancia que un ciudadano anónimo. Eso genera un montón de riesgos, no se lo podemos imaginar, pero también creo que si Internet no recupera ese enfoque primigenio, que es muy complicado, controlado, al final Internet ya es prácticamente pues, el oligopolio en el que navegamos. Creo que podríamos ver a lo mejor medios construidos de forma colaborativa, medios construidos pues eso, con ciudadanos tratando de tratar de quiero leer un artículo como este, pues hablando directamente con el periodista especializado en ese tema. Entonces, creo que muchas veces, tal y como funcionamos los seres humanos, las máquinas humanas, y funciona la tecnología, nos hemos limitado mucho nuestra imaginación. Creo que precisamente ahora estamos en un momento ideal para echar la bola lo más posible y tratar de trabajar e imaginar cómo podemos tener unos medios de comunicación pues, que respondan a las necesidades de empresas y ciudadanos en este sector tan complejo, ¿no? Como es la regulación tecnológica, la seguridad informática. Sí, totalmente. Y además es que hay también, o sea, muchas veces no hay periódicos en los que solamente hay un periodista que cubre la tecnología y luego tienes otros periódicos donde sí que se escribe, ¿no?, de dividir un poco los portfolios. Y también un tema muy importante que tú has apuntado, que es el de poder trabajar dentro del periódico con otros compañeros y también entre periódicos, ¿no? Que hay muchas veces ese dilema entre necesidad de ser transparentes y colaborar para llevar un tema hacia adelante, que a lo mejor requiere de muchas manos, ¿no?, de muchas fuentes, de muchos contactos y demás, y también un poco lo que es la propiedad intelectual, aunque no es como tal, pero un poco como la propiedad, ¿no?, de esa información para comercialización y demás. Sí, al final es algo que requiere tiempo. Y por suerte o por desgracia los periodistas, ya lo saben muchos, el día tiene 24 horas y no podemos ir mucho más allá de donde partimos. Al final lo que vemos en los diarios, lo que vemos en las portadas de periódicos son las cosas que sucedieron el día anterior o esa misma mañana y que ya han sido trabajadas y masticadas por los medios de comunicación que han dedicado a lo mejor semanas para armar todo un paquete informativo que el periodista tiene que traducir y divulgar y explicar en cuestión, pues, ya de minutos. A lo mejor mañana o el martes que viene el Consejo de Ministros presenta un real decreto que transforma para siempre pues la presencia de Google en España. Eso sería ya más urgente. Pero en cualquier caso, algo de ese canal, ¿no? Posiblemente la primera disputa entre medios y entre periodistas no sería quién lo cuenta mejor, sino quién lo cuenta antes. Entonces es un poco la situación en la que estamos. Y bueno, fruto de ello, pues tenemos cosas como el caso que comentaba Jimena. No, eso es un buen punto. Yo creo que al final, y ya un poco para ir concluyendo, lo interesante sería que en todas estas asociaciones, ¿no?, que hay de periodistas a nivel estatal, pero también a nivel autonómico, hubiera alguna especie de comité específico de periodistas especializados en tecnología y que también fuerais, ¿no?, como un eje de fuerza dentro del propio periodismo, ¿no? Es decir, para afuera, por supuesto, pero también dentro del propio sector. Pues fíjate que yo tengo dudas precisamente porque a lo mejor los periodistas, más que juntarnos con periodistas, que ya hacemos casi de forma orgánica y de forma natural, deberíamos estar más cerca de los académicos.
la gente que sabe, como tú, por ejemplo, y de taparnos de sus debates, ¿no? Al final, yo todo lo que sé y todo lo que he podido aportar un poco a esta especialización en la que me sumergí hace 10 años o 4 años, pues gracias a gente como tú que dedica parte de su tiempo, parte de su día a día a tratar de explicarnos a los periodistas un poco el estado del arte de ciertas cosas o la situación crítica o no de algunas tecnologías. Lo digo porque una cosa que me preocupa mucho, y sucede también en el periodismo, es cómo nos alejamos de la realidad. Y lo que decía antes, el artículo 20 de la Constitución no es algo que me ampare a mí, tiene que amparar a todo el mundo y para ello pues un periodista no puede despegarse. Ya está despegado, porque al final podemos incluso sumergirnos aquí a debates de origen, ¿no? A lo mejor yo lo considero así, soy un privilegiado por trabajar en el trabajo y por haber conseguido un puesto de trabajo como mío, pero a lo mejor una persona que no ha tenido las mismas oportunidades que yo podría haber hecho el mismo trabajo que yo o mejor y encima con una sensibilidad social de la que yo he podido carecer por provenir de donde provengo. Yo a lo mejor no conozco casos de determinados barrios, incluso Madrid, que es donde he nacido. Entonces, bueno, creo que los periodistas deberíamos abrirnos incluso más. Tendríamos que acercarnos más a la gente y por eso, bueno, también está el tema de la alfabetización mediática, ¿no? Tratar de llegar a escuelas, colegios y institutos para abrir un poco los medios de comunicación, que no sean esos estancos, ¿no? Esos compartimentos estancos en los que nadie entra y nadie sale y al final la información fluye de una forma casi unidireccional. Creo que la información al final la construimos entre todos y estos temas sobre tecnología pues también. No, muy interesante y no, sin duda. O sea, yo creo que al final es ir creando un ecosistema. Al final este es un tema que no es nuevo, pero sí que es verdad que es de mucha actualidad. Entonces es tremendamente importante empezar ya a conectar un poco esos puntos que en verdad se van especializando y hay personas realmente muy profesionales, pero la cuestión es esa, juntar los puntos. Y yo creo que bueno, esta conversación y tantas otras conversaciones que hay en otras plataformas son muy válidas. Nada, ya como estamos casi ahora ya por mi parte cerrar y agradecerte la participación. Esto para las personas que habéis acudido y también las personas que se han registrado y que nos han informado de que no pueden acudir, luego lo traduciremos en un pequeño resumen en la página web de Fundación ESIS, Empresa, Seguridad y Sociedad Digital. Y nada, Alberto, si quieres decir algunas palabras. Bueno, nada, simplemente agradeceros a todos el tiempo y la paciencia por soportar el discursito que venía encima sin presentación preparada y agradeceros tanto la invitación como el trabajo que hacéis. Hay que seguir hablando de estos temas más y más. Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias y agradeceros a todas las personas que habéis acudido. Un saludo. Hasta luego.